En un caserón de adobe y madera crujiente en Tecámac, la familia García llega al último atardecer de julio buscando empezar de cero. Rodrigo, un ingeniero de mirada cansada, carga con la culpa de un accidente vial que le costó el empleo anterior. Cada tablón del suelo le recuerda el estruendo del metal retorcido. Laura, enfermera de guardia nocturna, lleva en el pecho el miedo de perder esta mudanza, tanto como el embarazo que guarda en secreto. Ana, de 8 años, con rizos oscuros y ojos grandes, suelta un suspiro cada vez que cruza las puertas, aferrada a su muñeca de trapo como único amuleto contra la soledad que le provoca la distancia de sus compañeros de escuela. El caserón, rodeado de nopales y huizaches, huele a tierra mojada y a mezcal añejo que se escapa de una bodega vecina. El viento filtrado por los barrotes de la ventana provoca que los retazos de papel tapiz se desprendan como alas de polilla. En la cocina, Laura enjuaga platos con manos temblorosas mientras ofrece excusas a un Rodrigo que solo asiente en silencio, incómodo con las grietas de las paredes y con su propia tensión. Ana sube al cuarto en penumbras cargando su baúl de juguetes. Al cruzar el umbral, nota algo. Una sombra alargada recorre el piso, aunque no hay nadie más. Se detiene. El corazón le late con fuerza y susurra: «Mamá, ¿viste eso?». Nadie responde. La puerta se cierra de golpe tras ella. Un leve rasgueo de madera, como si una pieza del piso quisiera escapar, resuena justo bajo su muñeca de trapo. Desde el corredor, Laura se detiene al oír un murmullo. «¿Vienes a jugar, Ana?». La voz, infantil y quebrada, nace del cuarto. Al asomarse, las lámparas de aceite se atenúan sin explicación, y la muñeca de trapo, antes tumbada, ahora está erguida contra el cabecero, con el rostro manchado de polvo y unas costuras entreabiertas que parecen sonreír. Rodrigo irrumpe, la luz de su linterna temblando en la penumbra. Siente un peso en el pecho al ver a su hija acurrucada, la respiración entrecortada. Luego, algo lo golpea. Un serrucho oxidado yace sobre la colcha, aunque él juraría que el último juguete que vio fue una carreta de madera sin filo ni metal. En el aire, un olor a copal encendido se mezcla con el sudor frío de la familia, anunciando que ese cuarto guarda un secreto antiguo y urgido de compañía. Al despuntar la madrugada, un silencio pesado envuelve el caserón. Laura despierta antes que el resto con el corazón acelerado. En sueños vio a Ana de pie junto a la ventana, con los brazos extendidos hacia la luna. Al bajar al corredor, nota que la puerta del cuarto infantil está entreabierta, aunque recuerde haberla cerrado con llave la noche anterior. Al asomarse, siente un golpe de aire frío. El cuarto huele a madera vieja y a un dulzor extraño, como si alguien hubiera quemado incienso. Ana duerme boca abajo, con la muñeca de trapo abrazada, pero el muñeco de barro que antes estaba en la repisa yace ahora bajo la cama, roto. Rodrigo llega con la linterna en mano, la mirada tensa. «Pensé que lo habías guardado bien», murmura, pero su voz tiembla. Durante el desayuno de pan dulce y café caliente, Laura apenas prueba bocado. Cada crujido del piso la hace saltar. Rodrigo insiste en llamar al cerrajero, pero ella lo detiene al recordar el estado ruinoso de las cerraduras. En lugar de eso, él revisa los goznes y encuentra arañazos recientes, como si alguien o algo hubiera empujado desde dentro. Ana, nerviosa, pregunta si las muñecas se han puesto a jugar otra vez. Sus palabras quedan suspendidas cuando un golpe seco retumba en el estudio contiguo. Acuden con cautela y descubren un cajón volcado, papeles, fotos familiares y el diario de Emiliano desperdigados. Entre las hojas, una mancha de arcilla reciente marca la inicial E, escrita con el dedo. Esa tarde, Rodrigo sale a la calle en busca de herramientas y se topa con doña Celestina, la vecina de al lado. Con gesto adusto, le advierte: «Ese cuarto guarda las penas de un niño que murió sin despedirse. Cuando los juguetes se mueven, busca compañía». Sus palabras hieren el orgullo de Rodrigo, que apenas logra sostener la mirada. Al volver, encuentra a Laura de rodillas junto al baúl, rezando con voz queda. En sus manos lleva una medalla de la Virgen de Guadalupe, la misma que Ana soltó la noche anterior. El sol declina y con él
las sombras se alargan. Al caer la oscuridad, un leve portazo anuncia que el juego macabro apenas comienza. La mañana siguiente amanece con un calor seco que se filtra por las rendijas de las ventanas. El sol inunda el cuarto de Ana con una luz cegadora. Rodrigo, decidido a investigar, retira las tablas sueltas del piso y descubre un cofre de hojalata oxidada. Al abrirlo, encuentra una pequeña sonaja metálica y recortes de periódico amarillentos que hablan de la trágica muerte de Emiliano en 1923. Cada fragmento revelado hiere su orgullo de padre protector y reaviva su culpa por no haber creído antes en las advertencias de doña Celestina. Laura, conteniendo el miedo al saber que el espíritu exige reconocimiento, observa con ojos enrojecidos mientras anota en su libreta las fechas y nombres de los recortes. Su temor principal es el embarazo. Siente que la energía oscura del cuarto puede afectar al bebé. Aún así, decide trazar un plan para purificar el espacio con ritos aprendidos de una antigua partera de la región. Ana, por su parte, abraza la sonaja y relata con voz temblorosa que ha escuchado una nana infantil cantada en náhuatl cada vez que la mecían. Sus palabras destapan una grieta en la relación de sus padres. Él defiende la lógica y el hardware, ella la fe y los ritos. El choque de creencias tensiona el ambiente, mientras la luz de la tarde proyecta sombras danzantes en las paredes. Al caer la noche, el cuarto se convierte en un teatro de susurros y crujidos inesperados. Un rodapié se desprende solo, dejando al descubierto símbolos grabados en la madera, círculos concéntricos y cruces pequeñas. Rodrigo choca las palmas para espantar el pánico y recuerda que según los recortes, esos símbolos correspondían a un pacto de compañía hecho por el padre de Emiliano. El cuarto, por tanto, no solo busca a un amigo, sino que exige un compromiso. Cuando cae la noche, el caserón parece respirar con vida propia. Rodrigo, decidido a proteger a su hija, se atrinchera junto a la puerta del cuarto con la linterna en una mano y el diario de Emiliano en la otra. Laura, con el aliento entrecortado, abraza la medalla de la Virgen contra su pecho, rezando por el bebé que crece en su vientre. Ana, sentada en el suelo, sujeta la muñeca de trapo con tal fuerza que los hilos crujen. Los primeros indicios del ataque se manifiestan en una sinfonía de sonidos. El rasguño metálico de un serrucho al deslizarse sobre el piso. Un llanto infantil que imita la voz de Ana pidiendo mami desde la oscuridad. El repiqueteo irregular de las calabacitas colocadas en el mobile de madera. Un frío punzante que se concentra en el centro del cuarto donde reposan los juguetes. De pronto, una figura traslúcida se abalanza desde el rincón. Emiliano, con los ojos encendidos y la piel surcada por grietas de polvo. Sus dedos afilados retuercen la muñeca de trapo como si exigiera una ofrenda. Rodrigo lanza un grito y empuja la puerta, pero ésta se cierra de golpe, encerrándolos. Laura extiende la medalla y susurra una oración en náhuatl mientras el espíritu retrocede unos pasos, susurrando promesas de compañía eterna. El choque de voluntades explota cuando Ana, paralizada por el terror, ve el rostro de su madre distorsionarse en un reflejo sobre la pared. Pese al pánico, Laura clava la medalla en el pecho de Emiliano. Un estallido de luz sacramental inunda el cuarto y la presencia se disuelve en un gemido ahogado. Sin embargo, la victoria es efímera. Al iluminar el suelo, Rodrigo descubre huellas de pequeñas manos ensangrentadas que llevan hasta el armario, señalando que aquello apenas ha comenzado. Rodrigo prende la luz del pasillo y toma a Ana de la mano, decidido a romper con ese infierno de sombras. Laura, con el sudor recorrerle la nuca, aprieta la medalla de la Virgen contra su vientre, sintiendo cada patada del bebé como un pequeño recordatorio de esperanza. Al abrir la puerta del cuarto, una ráfaga de aire helado los recibe y un coro de susurros se disuelve en un eco imposible.
La madera cruje bajo sus pies. Los tablones del pasillo se alargan y contraen como si el caserón respirara. Rodrigo pisa una vieja tapa de registro que cede solo hasta la mitad, revelando un hueco sin fondo. Él retrocede con el pulso retumbándole en las sienes. Laura sugiere salir por la ventana, pero al acercarse, descubren que está sellada por dentro con ladrillos corroídos. El silencio se rompe con el golpe seco de algo que cae al lado de Ana. Es la carreta de madera, esta vez con las ruedas desgastadas y marcadas en rojo. La niña grita al sentir una mano fría posarse en su hombro, pero al voltearse no hay nadie. Desesperados, suben al primer piso por la escalera de caracol. Cada peldaño cruje y se agrieta, liberando motas de polvo que flotan como luciérnagas muertas. Al llegar al corredor, las luces parpadean y ven, reflejados en el espejo, fragmentos de su propia angustia. Los ojos de Laura, hinchados de desvelo, las manos de Rodrigo cubiertas de arañazos, el rostro pálido de Ana, tembloroso. Intentan usar el teléfono, pero la línea está muerta. El pulso de Laura se dispara. Nota cómo el bebé se retuerce con fuerza, como si sintiera el peligro. En un impulso, Rodrigo rompe un cristal junto a la puerta principal y extiende la mano para pedir ayuda al pueblo cercano, pero la niebla entra, y con ella un murmullo infantil en náhuatl que recita el nombre de Ana. El aire se espesa y la casa parece estirarse a su alrededor, desorientándolos. Al recobrar el aliento, se dan cuenta de que han retrocedido. Están nuevamente frente a la puerta del cuarto infantil. Sin salida aparente, los tres quedan atrapados en un pasillo que se desvanece y se reconstruye detrás de ellos. La huida ha sido en vano. El caserón reclama su compañía y la amenaza se cierne más fuerte que nunca. Al despuntar el alba, la tensión en el pasillo es tan densa que casi se puede cortar con un cuchillo. Rodrigo, Laura y Ana se apoyan contra la pared, exhaustos. Entonces, un golpeteo suave anuncia la llegada de doña Celestina, una anciana de rebozo verde y ojos penetrantes, cargando un morral de cuero gastado y un códice de pergamino. Sin decir palabra, se arrodilla frente al baúl de juguetes y despliega su equipamiento ritual. Doña Celestina traza sobre el suelo un círculo con sal de mar y dispone en sus vértices 4 varas de copal recién extraído de un ahuehuete, 8 velas rojas, cada una colocada con puntillas de plata, una medalla de San Miguel Arcángel antigua colgante al centro, el códice de piel de cerdo, abierto en páginas manchadas de ceniza. Con voz firme en otomí y español, la curandera relata la historia del lugar. El caserón perteneció a don Álvaro Serrano, rico hacendado del Agave, que perdió a su único hijo, Emiliano, en 1923. Avergonzado por la tragedia y sumido en el luto, selló un pacto con la Santa Muerte para mantener cerca el espíritu de Emiliano a cambio de la sangre de su propia estirpe. La maldición se transmitió de generación en generación, alimentándose del miedo de quienes habitaban la casa. Doña Celestina muestra entonces un retrato enmarcado que había guardado con celo, un niño de mirada fija, idéntico a Emiliano y a Rodrigo. Al descolgarlo, Rodrigo reconoce en el apellido Serrano, estampado en la parte inferior, la conexión familiar que había ignorado. Su abuela era la última descendiente. Un vértigo lo inunda al darse cuenta de que jamás escaparía de ese lazo ancestral. La anciana explica que la única forma de romper el pacto es 1. Encontrar la cripta secreta de los Serrano, bajo el estudio. 2. Completar el ritual de despedida original, con perdón y ofrendas de flores de cempasúchil. 3. Pronunciar en voz alta el nombre de Emiliano, liberándolo de la deuda. En ese instante, las velas parpadean y una ráfaga fría apaga una tras otra. Desde el interior del cuarto, un susurro infantil recorre el pasillo. «Papá, devuélveme». El tamborileo de un pequeño tambor de barro marca el pulso de una llamada implacable. El pasado ya no puede ocultarse. La familia García se adentra en el estudio convertido en santuario profano, y cada
cada paso intensifica la sensación de que algo antiguo y vengativo los observa. Apenas cruzan el umbral, el aire se enturbia con un hedor a flores marchitas y a ozono. Las estanterías, repletas de libros de hechicería y contratos antiguos, crujen como si quisieran desmoronarse. Rodrigo, con la linterna temblorosa, descubre que las páginas del códice se deslizan solas, marcando un pasaje donde don Álvaro selló el pacto con sangre paterna. Esa revelación reaviva su culpa. Siente que, sin saberlo, perpetuó la maldición de sus ancestros. Laura apoya la mano en el vientre y percibe un latido errático del bebé, al tiempo que una voz infantil recita la nana en náhuatl. Sus pupilas se dilatan al ver en la esquina un pequeño arpa rota, aún vibrando con notas disonantes que rellenan el espacio de un lamento inacabado. Ana, presa del pánico, aferra con fuerza su muñeca de trapo mientras corre hacia el espejo, donde por un instante ve dos reflejos de sí misma, uno inocente y otro con los ojos inyectados en sangre. Obstáculos que enfrentan. El suelo cedido muestra símbolos grabados que cambian de forma cada vez que los pisan. Una sombra larga y delgada parece extenderse desde la pared hacia ellos, aproximándose con lentitud. Las velas dispuestas por doña Celestina se consumen de adentro hacia afuera, dejando solo fuego negro. Cuando intentan huir al pasillo, las paredes se alzan en corredores infinitos y el llanto de Emiliano retumba en cada eco. Rodrigo choca contra una puerta que antes no existía y, al girarse, ve a Laura arrodillada, su vestido cubierto de ceniza, susurrando siniestramente. El pacto exige un último sacrificio. La amenaza ha evolucionado. Ya no buscan compañía, sino reclamarte la vida y la sangre de los Serrano. La noche ha engullido el caserón y cada pasillo parece alargarse hasta el infinito. Rodrigo siente como si el aire se tornara más denso, cargado de polvo antiguo y lamentos infantiles. Laura, abrazada a su vientre, percibe cómo el bebé se estremece con espasmos de terror, reflejo de la oscuridad que crece en el cuarto. Ana, pálida y temblorosa, se acurruca junto a la puerta de la cripta sellada, convencida de que nunca volverá a ver la luz del día. Los muros resuman humedad y susurros que juegan con la mente de cada uno. Al avanzar hacia el estudio, descubren que el suelo se ha transformado en un mosaico de espejos rotos. Cada fragmento refleja una versión distinta de sí mismos, con rostros demacrados o sangrientos. En uno, Laura aparece sola gritando. En otro, Rodrigo yace inmóvil con las manos atadas. Ana ve a Emiliano tendiéndole la muñeca de trapo, invitándola a entrar. El eco de risas macabras resuena desde cada trozo de espejo, multiplicando la angustia. El cansancio y la culpa los doblegan. Rodrigo se detiene al borde de un charco oscuro que refleja un cielo carmesí. Al mirarlo, siente que su propia culpa por el pacto de sangre lo condena. Laura, al tocar el charco, ve fugazmente la imagen de su hijo nonato, con manos diminutas llorando. Ana, presa de un ataque de pánico, corre hacia la recámara, creyendo encontrar refugio, pero al abrir la puerta enfrenta un pasillo invertido, con la cuna de su cuarto flotando bajo un techo de raíces vivas. Desorientados, se aferran unos a otros, el sudor y las lágrimas mezclándose en un silencio roto solo por el llanto de Ana. Saben que la única salida exige enfrentar el corazón de la maldición, pero el peso de la desesperanza les impide dar el paso final. Al descender por la escalera de piedra húmeda, la familia percibe un latido sordo que hace vibrar las paredes cubiertas de moho. El aire huele a tierra removida y flores de cempasúchil marchitas. Ana sujeta la muñeca de trapo con manos temblorosas, mientras Laura siente un puñal de miedo en el vientre, temiendo por el bebé. Rodrigo aprieta el diario de Emiliano contra el pecho, decidido a expiar su culpa ancestral. Avanzan hasta un salón funerario. 2 sarcófagos de madera tallada reposan sobre un montículo de pétalos secos. Encima, las velas negras de doña Celestina han sido reemplazadas por cirios blancos que parpadean con luz espectral. En el centro,
Un atril sostiene el códice abierto en la página final del ritual original. El espíritu de Emiliano emerge entre columnas de polvo centelleante con la voz de un niño herido. «Papá, ¿por qué me olvidaste?» Sus ojos, 2 carbones encendidos, reflejan la traición y la añoranza. El suelo vibra y de las paredes brotan manos esqueléticas que buscan atraparlos. Para completar el ritual, deben ofrecer las flores de cempasúchil recogidas del eclipse anterior, colocar la sonaja metálica y el tambor de barro sobre el ataúd pequeño, derramar una gota de sangre de cada uno en el símbolo grabado en la tapa del sarcófago, pronunciar en voz alta: Emiliano Serrano, en paz te libero. Rodrigo hace el primer corte en su palma, retrayendo el puñal con un temblor de remordimiento. Laura deja caer las flores, sollozando en náhuatl palabras de perdón. Ana, pese al terror, deposita su muñeca sobre el ataúd y pronuncia el nombre de Emiliano con voz clara. Un grito atronador sacude la cripta y el cuerpo incorpóreo de Emiliano se retuerce, librando un aullido desgarrado. Un haz de luz cálida atraviesa el techo agrietado, consumiendo las sombras. Rodrigo empuja con todas sus fuerzas la tapa del sarcófago. Emerge un ataúd infantil cerrado con cerraduras de plata. Al abrirlo, el reflejo de Emiliano sonríe por última vez antes de disolverse en una lluvia de pétalos dorados. La cripta se estremece y las puertas se abren de par en par, expulsándolos con un viento renovador. En el umbral quedan la sonaja intacta y el códice, cuyas páginas ahora están en blanco. Al despuntar el alba, el caserón recobra la luz natural, pero en sus corredores aún flotan ecos del llanto infantil y el crepitar del copal. Rodrigo, con las manos aún manchadas de sangre y pétalos secos, abre la cripta por última vez para sellarla con un muro de adobe fresco y una ofrenda de cempasúchil. Al volver a subir las escaleras, siente que cada paso lo acerca a un presente limpio, pero su mirada se posó más de una vez en las paredes, temiendo que la sombra de Emiliano pudiera reaparecer. Laura, exhausta y aliviada, coloca su mano sobre el vientre. El bebé se estremece con un movimiento suave, como si respondiera al alivio que recorre a su madre. Ella llora en silencio, agradeciendo a doña Celestina y rezando porque el nuevo comienzo no venga acompañado de más presagios. La medalla de San Miguel Arcángel cuelga de su cuello, ahora pulida por el llanto y el sudor, a modo de amuleto definitivo. Ana entra al antiguo cuarto de juguetes, convertido en una estancia vacía, las repisas limpias, la luz filtrándose sin obstáculos. En el suelo queda una sola pieza intacta, la sonaja metálica, que ella recoge con cuidado. Al agitársela ante los ojos, el tintineo le recuerda la nana en náhuatl, pero esta vez no trae miedo, sino una promesa de compañía sin cadenas. La coloca sobre el baúl sellado y con voz menuda le promete a Emiliano que jamás lo olvidarán. Horas después, la familia sale caminando al poblado cercano, dejando atrás el caserón en silencio. Cada uno carga una herida. Rodrigo con su culpa expiada pero marcada. Laura con el miedo renovado a la vida que crece dentro de ella. Y Ana con la certeza de haber vencido a un amigo espectral. No saben si el caserón encontrará nuevos inquilinos o si la maldición dormirá para siempre, pero llevan en el alma un respeto profundo por lo que habita en los rincones oscuros. El sol de octubre se filtraba entre los cerros de Oaxaca cuando Claudia, Luisa, Mario y Diego descendieron de la vieja camioneta en la entrada de la hacienda de Santa Rosalía. A su alrededor, el paisaje era un mosaico de campos de maguey y nopaleras, cuya espesura dejaba entrever la silueta de muros centenarios cubiertos de hiedra. El viento quebradizo traía consigo un murmullo apenas audible, como si hojas y polvo susurraran secretos de otro tiempo. Claudia pisó la tierra seca con cierto recogimiento. Había herencia familiar en aquel lugar y buscaba reencontrarse con sus orígenes. Sin embargo, un nudo apretó su garganta al sentir algo más profundo que nostalgia. Luisa, cargando 2 maletas, evitaba mirar a Claudia.
aún dolida por una traición reciente, quería distraerse con leyendas locales y olvidarse de su corazón roto. Mario, siempre ávido de emociones, encendió una linterna y se internó en el pórtico, convencido de que aquella excursión llenaría su canal de YouTube con imágenes espectaculares. Diego, escéptico, se mofó en voz baja de toda superstición, pero apretó el cinto de su mochila con el pulso acelerado. Al cruzar el umbral, un aroma a cera rancia y madera húmeda los envolvió. Las vigas de roble crujían levemente. En las paredes, las grietas revelaban dibujos apenas insinuados, bocetos de rostros solemnes y manos extendidas. En un rincón hallaron un cofre oxidado. Dentro, un amuleto con glifos en náhuatl. Diego lo alzó, maravillado, y notó que el aire se hacía más frío, como si el objeto absorbiera el calor alrededor. Mientras desempacaban, un perro callejero apareció de la nada, olisqueó a Luisa y soltó un aullido apagado antes de disiparse en los viñedos. Mario rompió el silencio al advertir que uno de sus micrófonos había desaparecido. Era nuevo, murmuró, y al instante el murmullo del viento pareció crecer, jugando entre las rendijas de las ventanas. Luisa sintió un escalofrío y se acercó a Claudia, susurrando. «¿Oyes eso?». El viento respondió con un lamento suave, tan distante como imposible de ignorar. El ambiente de repente se cargó de expectación. Aquella noche, antes de que las sombras se alargaran completamente, la hacienda les revelaría mucho más que ruinas. Guardaba voces de un pasado que exigía ser escuchado, motivaciones internas de los personajes. Claudia busca en la hacienda respuestas sobre sus ancestros, sintiendo que allí encontrará el legado que la reconecte con su madre fallecida. Luisa anhela olvidar su engaño amoroso y persigue en las leyendas locales una distracción que le cure el corazón roto. Mario, movido por la ambición digital, sueña con captar lo inexplicable para su canal, aunque teme perder credibilidad si algo sale mal. Diego, racionalista empedernido, quiere desacreditar mitos y probar que todo tiene explicación lógica, aunque en su interior ansía algo que desafíe su escepticismo. Al caer la noche, el viento levantaba hojas de cempasúchil y ceniza de copal de las ofrendas semiderruidas del patio. Bajo el arco principal, las rejas de hierro crujían con un lamento metálico cada vez que Claudia pasaba junto a ellas. Luisa, con la voz temblorosa, encendió un cirio y notó que la llama titilaba en un vaivén inusual, como si una corriente invisible la besara. Mario colocó su grabadora digital sobre una vieja mesa de caoba, dispuesto a registrar cualquier sonido extraño. Mientras elegían una sala para pasar la noche, un golpeteo seco resonó en el techo. «Toc, toc, toc». Diego encendió la linterna y alzó la vista, pero solo vio vigas carcomidas y las sombras de murciélagos revoloteando. Entonces, justo detrás del arco, se escuchó un susurro. «Claudia». El eco del nombre retumbó con un matiz angustiante. Claudia se quedó inmóvil, sintiendo el pulso acelerearse en la nuca. Intentó responder en voz baja, pero la palabra se perdió en el murmullo del viento. Luisa apretó el brazo de Claudia y vio sus ojos inundados de un brillo febril. Mario, consciente de la oportunidad, presionó REC sin ocultar su emoción. Diego, en cambio, frunció el ceño y murmuró: «Es un juego de corrientes de aire, o alguien nos gasta una broma». En ese instante, la puerta trasera se cerró de golpe, desprendiendo un chispazo de luz que por un parpadeo dejó ver en el cristal una figura borrosa, un rostro demacrado que desapareció al segundo siguiente. El corazón de Luisa dio un vuelco y soltó el cirio, cuyas gotas de cera salpicaron el mosaico del suelo. El viento rugió por los pasillos y arrastró el eco de un llanto infantil, tan nítido que pareció brotar del sótano. Con la grabadora temblando en la mano, Mario pidió a todos que se calmaran, mientras Diego forcejeaba con la cerradura de la puerta, pero la llave giraba en vano, como si una fuerza invisible la trabara. En ese momento, comprendieron
comprendieron que Santa Rosalía no era un simple vestigio. Empezaba a cobrar vida con voces que iban más allá de la muerte. Al alba, el viento aún murmuraba con ira antigua, mientras los 4 amigos reunían valor para explorar el despacho principal. Las cortinas raídas se movían como dedos espectrales, y el polvo danzaba en haces de luz mortecina. Claudia, con el diario en la mano, sentía latir en su pecho la urgencia de entender el vínculo con su madre. Cada página manchada le recordaba el rostro difuso que guardaba en la memoria. Mientras tanto, Luisa buscaba distraerse descifrando las ilustraciones del diario, símbolos de Coatl y cráneos entrelazados con corales. Cada trazo sugería un ritual de purificación frustrado. Su voz se quebró al leer la palabra ofrenda, y por un instante imaginó que las paredes exudaban un sudor helado. Mario, cámara en mano, insistía en grabar cada rincón. Su entusiasmo chocaba con el escepticismo de Diego, quien revisaba con lupa las notas del diario. «Esto es simbología prehispánica, no fantasmas», reprochó, aunque su voz temblaba cuando un crujido resonó detrás de un estante. Los 4 se giraron. Un nicho oculto se había entreabierto, dejando al descubierto un pasillo angosto. Reunidos en círculo, decidieron entrar. El aire allí era denso, a humedad y madera podrida. El amuleto en forma de serpiente que Diego había tomado vibró contra su pecho, iluminando glifos inscritos en la piedra. Claudia trazó con los dedos una inscripción en náhuatl que prometía liberar las voces si el precio se paga con sangre. Al avanzar, Luisa tropezó con una losa irregular. Tras empujarla, reveló huesos muelle y un fragmento de relicario colonial. Un escalofrío recorrió sus espinas. Mario apuntó la luz de su cámara al relicario y capturó el reflejo de un rostro fantasmal, los rasgos de un niño, boca abierta en un lamento inmortal. La tensión entre ellos estalló. Diego acusó a Mario de buscar sensacionalismo, mientras Claudia suplicaba calma para hallar sentido a aquel horror. Los pasos se alejaban por el pasillo y las voces empezaron a fundirse en un coro de lamentos infantiles, invitándolos a continuar. Al avanzar por el pasillo de piedra húmeda, apenas iluminado por las linternas de mano, el aire se volvió casi sólido. Cada bocanada quemaba la garganta de Diego, que murmuraba en voz baja: «Esto ya no tiene explicación lógica». De pronto, un lamento gutural retumbó detrás de una puerta de roble astillado. Claudia, con el diario aferrado al pecho, empujó la puerta y quedó paralizada. Ante ella brotaba una figura encorvada, vestida con harapos coloniales, el rostro cubierto de llagas negras que goteaban un líquido verdoso. Los ojos, hundidos y brillantes, la observaron sin parpadear. El viento rugió dentro de la habitación, arrancando azulejos del suelo y avivando el hedor a muerte. Luisa soltó un grito y tropezó contra Mario, que apuntó la cámara temblorosa hacia la aparición. En la pantalla, la imagen parpadeó y mostró, detrás del espectro, decenas de manos pálidas arañando la tierra, como tratando de salir de la nada. Entonces, el fantasma alzó un brazo y señaló al grupo, obligándolos a retroceder. Diego se estrelló contra la pared opuesta y el amuleto que llevaba al cuello vibró con tal fuerza que sintió un dolor punzante en el pecho. Un golpe seco sacudió el pasillo. La puerta se cerró de golpe, dejándolos a oscuras, salvo por un último destello de la cámara. Claudia encendió otra linterna, pero su luz titiló y se apagó, como si la propia hacienda resistiera su presencia. Un alarido colectivo resonó cuando las veladoras del pasillo estallaron, salpicando cera caliente. Mario dejó caer la cámara y corrió hacia Claudia. Luisa se aferró a ella, llorando por el niño que creyó ver en la pantalla. Entre sollozos, suplicó perdón a un fantasma imaginario. Diego, tembloroso, buscó la cerradura de la puerta, pero solo halló polvo y dibujos de cráneos grabados en la madera. Al final, el pasillo se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el latido apresurado de sus corazones. La primera prueba había terminado, pero el verdadero terror apenas comenzaba. El viento
viento azotaba los muros de Santa Rosalía con una fuerza inusitada, arrancando fragmentos de polvo y hojas de cempasúchil que se arremolinaban a sus pies. Claudia, con el diario apretado contra el pecho, corrió hacia la puerta principal en un impulso de redención. Deseaba encontrar en el exterior la paz que le prometió su madre en las últimas cartas. Luisa, tras ella, tropezó varias veces, presa de pánico y de la culpa por no haber salvado una amistad rota. Mario seguía grabando, convencido de que cada grito y corrientazo de aire contribuiría al viral perfecto, aunque su rostro delataba el terror que lo hacía dudar de sus propias ambiciones. Diego, apresurando el paso, trataba de aplicar lógica a lo imposible, sintiéndose traicionado por su propia razón. La puerta, sin embargo, se negó a ceder. Las bisagras chirriaron como huesos crujiendo y el pomo giró en falso. Un alarido gutural emergió del corredor y las velas en los pasillos apagaron su luz de golpe. Apenas si distinguieron en la oscuridad la silueta de una mujer de blanco cuyas lágrimas parecían gotas de obsidiana. Su lamento resonó con voz de niña. «No se vayan». Claudia alzó la linterna, revelando un muro de piedra que antes no existía, cubierto de nombres grabados con trazos infantiles. La presión del miedo los dividió. Mario empujó a Diego contra la pared cuando éste quiso marcharse sin ayudar a Luisa, y un forcejeo arrancó un chillido que se perdió en el viento. Luisa, herida en el antebrazo por un fragmento de vidrio, sollozó suplicando quedarse atrás para distraer a la aparición. Claudia la sujetó con firmeza mirando a ambos. «Si no salimos juntos, nadie sale». Aquella exigencia frenó el choque, pero el viento respondió con un huracán interior que hizo vibrar las paredes. Corriendo por un pasillo lateral, descubrieron una ventana tapiada con vigas carcomidas. Diego golpeó la madera hasta que una tabla cedió. El aire fresco les rozó el rostro como una caricia salvadora. Al asomarse, vieron el patio inundado de sombras que se erguían como estatuas vivientes. Claudia retrocedió, presa de un vértigo mudo, y Luisa gritó al sentir dedos helados que tiraban de su cabello. Mario alargó la mano, pero unas manos espectrales lo empujaron con violencia. Cuando lograron abrir un vano suficiente para salir, el viento cesó de golpe. El silencio que siguió se sintió más ominoso que cualquier alarido. Con esfuerzo lograron salir al umbral, cada uno tambaleándose entre la realidad y la pesadilla, sin certeza de si aquel exterior sería un refugio o solo el preludio de un terror aún mayor. Al cobijarse en la vieja capilla, bajo el dintel agrietado, el grupo encendió varias veladoras junto al altar destrozado. Claudia, aún con el diario en la mano, sintió un nudo en el estómago al hojear las páginas manchadas de sangre seca. En ellas se relataba la historia de don Evaristo de la Cruz, el último hacendado de Santa Rosalía, quien durante la epidemia de 1918 encerró a sus jornaleros enfermos en la cripta y los ofreció en un pacto con un curandero para preservar sus riquezas. Luisa descubrió un compartimento oculto bajo el reclinatorio. Dentro había una carta sellada con cera roja. Al leerla en voz baja tembló. Era de la madre de Claudia, advirtiendo que aquel amuleto en forma de serpiente, ahora colgando del cuello de Claudia, pertenecía a una anciana que intentó romper el ritual de Evaristo y sufrió un destino atroz. La misiva insinuaba que solo un descendiente directo podría liberar a las almas atadas al viento. Mientras Diego examinaba las paredes carcomidas, advirtió manchas de humedad que se deslizaban como lágrimas petrificadas. Tras arrancar un trozo de yeso, reveló un fresco oculto, la esposa de Evaristo, llorando junto a un niño envuelto en vendas, como si ella misma lo hubiera entregado para aplacar la peste. El rostro de la mujer era idéntico al que Claudia recordaba de una vieja fotografía de su madre. Un crujido lo sobresaltó. La campana oxidada colgada del campanario comenzó a oscilar, resonando un tañido suave y hipnótico. Mario, grabadora en mano,
Insistió en que aquel sonido era la clave para descifrar el pasadizo que comunicaba la cripta con la capilla. Diego, contra toda lógica, sintió que cada campanada erosionaba su escepticismo. En la base del altar hallaron un símbolo tallado en piedra, el mismo glifo del amuleto. Al presionarlo juntos, el suelo vibró y una trampilla se abrió lentamente, exhalando un aire putrefacto que traía consigo susurros de nombres olvidados. Comprendieron entonces que para desentrañar el tormento del lugar debían descender y afrontar no solo fantasmas, sino la culpa heredada de generaciones. Al cobijarse en la vieja capilla bajo el dintel agrietado, el grupo encendió varias veladoras junto al altar destrozado. Claudia, aún con el diario en la mano, sintió un nudo en el estómago al hojear las páginas manchadas de sangre seca. En ellas se relataba la historia de don Evaristo de la Cruz, el último hacendado de Santa Rosalía, quien durante la epidemia de 1918 encerró a sus jornaleros enfermos en la cripta y los ofreció en un pacto con un curandero para preservar sus riquezas. Luisa descubrió un compartimento oculto bajo el reclinatorio. Dentro había una carta sellada con cera roja. Al leerla en voz baja tembló. Era de la madre de Claudia, advirtiendo que aquel amuleto en forma de serpiente, ahora colgando del cuello de Claudia, pertenecía a una anciana que intentó romper el ritual de Evaristo y sufrió un destino atroz. La misiva insinuaba que solo un descendiente directo podría liberar a las almas atadas al viento. Mientras Diego examinaba las paredes carcomidas, advirtió manchas de humedad que se deslizaban como lágrimas petrificadas. Tras arrancar un trozo de yeso, reveló un fresco oculto, la esposa de Evaristo, llorando junto a un niño envuelto en vendas, como si ella misma lo hubiera entregado para aplacar la peste. El rostro de la mujer era idéntico al que Claudia recordaba de una vieja fotografía de su madre. Un crujido lo sobresaltó. La campana oxidada colgada del campanario comenzó a oscilar, resonando un tañido suave y hipnótico. Mario, grabadora en mano, insistió en que aquel sonido era la clave para descifrar el pasadizo que comunicaba la cripta con la capilla. Diego, contra toda lógica, sintió que cada campanada erosionaba su escepticismo. En la base del altar hallaron un símbolo tallado en piedra, el mismo glifo del amuleto. Al presionarlo juntos, el suelo vibró y una trampilla se abrió lentamente, exhalando un aire putrefacto que traía consigo susurros de nombres olvidados. Comprendieron entonces que para desentrañar el tormento del lugar debían descender y afrontar no solo fantasmas, sino la culpa heredada de generaciones. Al internarse en la cripta, el aire se volvió aún más denso y fétido, como si almacenara siglos de dolor enterrado. Las paredes de piedra resumaban humedad y en cada recodo del pasillo subterráneo escuchaban un coro de susurros que se fundían con los latidos de su propio pánico. Claudia, adelantada con el diario en la mano, notó cómo la tinta de las páginas parecía vibrar con una energía propia y sufrió un mareo al recordar la advertencia de su madre. Liberar esas almas le exigiría un precio. Luisa, tambaleante, chocó contra Diego cuando éste echó a correr tras percibir una figura encapuchada que se desvanecía al instante. ¡Cálmate!, le gritó Claudia, pero la culpa de Luisa por no impedir la muerte de su hermana años atrás la hizo ver a aquel espectro como la sombra de su propio remordimiento. Su llanto resonó contra el techo bajo, atrayendo a un séquito de pequeñas luces danzantes, luciérnagas espectrales que los acechaban con un brillo frío. Mario, cuya cámara proyectaba reflejos tenebrosos en el suelo, alzó la voz para ordenar avanzar. Sin embargo, un estruendo súbito sacudió la bóveda y una lluvia de fragmentos de yeso cayó sobre ellos. Diego intentó usar la lógica para racionalizar el derrumbe, pero en sus ojos se leía el terror de quien sabe que ya no hay rutas de escape. El amuleto en su pecho ardió con un calor insoportable y al mirar a Claudia vio fugazmente el rostro de su madre en el reflejo de la linterna. Al llegar a la sala principal de la cripta, descubrieron un cenotafio abierto que latía como un corazón herido. Desde su interior emergió un viento huracanado que arremetió contra sus cuerpos, arrancándoles capas de polvo y rasgando la ropa.
Los susurros se transformaron en lamentos desgarrados que hablaban de traición, hambre y sed de venganza. Claudia, con la voz temblorosa, inició la plegaria del diario, pero Luisa interrumpió al escuchar su nombre mezclado con una carcajada cruel. La oscuridad se condensó en el centro de la sala y tomó forma. Un cuerpo esquelético cubierto de vendas ensangrentadas que se alzó con lentitud. Su garganta emitió un chillido que quebró cualquier esperanza y lo lanzó contra la pared. En ese instante comprendieron que la presencia no solo quería que pagaran su tributo, sino que devoraría sus almas si no cedían al ritual completo. El poder de Santa Rosalía estaba en su punto máximo y la única salida era afrontar el horror más puro. La cripta temblaba con un murmullo ensordecedor que les atravesaba los huesos. Las antorchas en sus manos parecían inhalar la llama, dejando apenas luz tenue sobre las paredes cubiertas de inscripciones sangrientas. Cada paso hacía crujir la grava bajo sus pies y al mismo tiempo amplificaba el coro espectral de lamentos, como si las voces de los que habían muerto se fundieran con sus propios suspiros ahogados. Claudia, al centro, sintió un peso aplastante en el pecho. El diario se deslizó de sus manos temblorosas. Al recogerlo, descubrió que las palabras escritas se habían transformado, revelando una nueva advertencia. Quien titubee será devorado por sus arrepentimientos. Un frío helado recorrió su espalda al comprender que la hacienda estaba alimentándose de sus culpas. Luisa, presa de la visión de su hermana muerta al pie de un altar improvisado, quedó paralizada. Su voz se quebró en un sollozo cuando la figura infantil extendió la mano ofreciéndole un juguete manchado de tierra. Al intentar acercarse, la niña se desvaneció y el suelo a su alrededor se abrió en grietas que exhalaron un fétido vaho. Su llanto se mezcló con el torrente de voces y Claudia tuvo que sujetarla para que no cayera al vacío. Mario gritó al ver cómo la lente de su cámara se tiznaba con una sombra que no podía borrar. Cada intento de grabar solo ofrecía estática y, a veces, el reflejo de un rostro desconocido justo detrás de él. Cuando giró a confrontarlo, no encontró sino un eco de su propia respiración. La ambición por lo extraordinario se trocó en terror cuando comprendió que aquel rostro no era suyo, sino de un ancestro maldito que clamaba venganza. Diego, intentando recitar en voz alta las antiguas plegarias, se vio asediado por la imagen de su padre recriminándole sus fracasos. Cada palabra se atascaba en su garganta hasta convertirse en un nudo. Sintió las manos espectrales apretando sus hombros y, al forcejear para liberarse, cayó de rodillas, rendido ante la imposibilidad de hallar lógica o escape. La cripta empezó a inundarse de una sustancia oscura, como alquitrán, que ascendía desde las losas. Intentaron huir, pero las paredes se estrecharon. Cada paso atrás los empujaba hacia el centro. El amuleto que Claudia llevaba estalló en una ráfaga de luz mortecina, obligándolos a taparse los ojos. Al descender el resplandor, solo quedaban 3 linternas agonizantes, el diario hecho jirones y la certeza de que no todos saldrían con vida. El aire se impregnó de un silencio cargado de amenaza. Aquella era la antesala de su fin, el instante en que el horror parecía inquebrantable y la esperanza se convertía en un eco distante. El viento en la cripta alcanzó un estruendo de voces superpuestas que hacían vibrar las losas bajo sus pies. Claudia, con el diario desgarrado y el amuleto colgando de un hilo, sintió cómo el nombre de su madre retumbaba en su mente. Debía honrar ese legado, aunque el precio fuera demasiado alto. Luisa, temblando, sostuvo la daga ritual que hallaron en la capilla. Cada gota de su sangre, mezclada con la tierra de la tumba, representaba su promesa de redención por la culpa que arrastraba desde la muerte de su hermana. Sus manos sangraban y aún así clavó la hoja en el centro del cenotafio, liberando un chorro oscuro que se arremolinó como un torbellino de almas. Mario, sosteniendo la cámara por última vez, enfocó al ente que emergía de la sombra.
un cuerpo descarnado envuelto en vendas ensangrentadas, cuyos ojos eran abismos en los que centenares de lamentos infantiles se arremolinaban. Su ambición por registrar lo imposible se disipó en un grito visceral cuando la criatura lo empujó contra la pared. Con un impulso de coraje, Mario se interpuso entre el espectro y Claudia, permitiendo que ella recitara la antigua plegaria en náhuatl que Diego apenas atinaba a traducir y repetir. Diego, dejando atrás su escepticismo, elevó la voz con fuerza. Xiptla, tlacatla, xcanome, ejuatlechua. Su acento fallaba, pero cada palabra arrancó un gemido al muro de piedra. Al unísono, las runas en el piso comenzaron a brillar con un fulgor verde mortecino que trazó un círculo protector a su alrededor. La criatura lanzó un alarido que sacudió el aire y durante un instante todo pareció detenerse. Entonces, Claudia hundió el amuleto en el corazón del cenotafio, ofreciendo su linaje para sellar el pacto roto. Un viento gélido aspiró las vendas que cubrían al ente, devolviéndolo a un montón de tinieblas informe. Con el último eco de un lamento infantil, el portal de voces se cerró y el murmullo cesó. Al respirarse un silencio absoluto, Mario y Diego ayudaron a Luisa a incorporarse. Claudia cayó de rodillas, exánime, con la palma ensangrentada temblando sobre la piedra. La cripta se hundió en un estrépito. Grietas surcaron el suelo y el techo, anunciando un colapso inminente. Con un gesto desesperado, Mario alzó la cámara destrozada y murmuró: «Lo logramos, pero nos cuesta caro». Saliendo a tientas por el pasadizo iluminado por los rayos de la luna, los cuatro cruzaron la capilla justo cuando la trampilla se cerraba tras ellos con un estruendo sordo. Afuera, el aire nocturno les dio la bienvenida, ya sin lamentos ni susurros, pero con la pesadez de saber que aquel lugar guardaría para siempre las huellas de su sacrificio. Al clarear el alba en la sierra de Oaxaca, el viento soplaba suave sobre los muros de Santa Rosalía, como si lamentara la partida de los vivos. Claudia, con los ojos enrojecidos, contempló el patio cubierto de flores marchitas. Decidió que restauraría la capilla para honrar a las almas liberadas, al tiempo que buscaba redención por los pecados de su linaje. Luisa, apoyada en la camioneta, guardó la daga ritual en una bolsa de piel. Al fin pudo perdonarse a sí misma por el peso de la culpa que arrastraba. Aquella ofrenda la reconectó con el valor de la vida y con la promesa de proteger a otros de la soledad del arrepentimiento. Mario encendió la cámara una última vez, aunque ya no buscaba el youtuber sensacionalista que soñó ser. Su canal ahora narraría la cruda verdad de lo ocurrido, sin ediciones ni filtros, para advertir a quien se atreviera a profanar lo sagrado. La virulencia de la experiencia le enseñó que hay historias que el público no debe olvidar, pero sí respetar. Diego, mientras tanto, tomó notas febriles en su cuaderno de campo. Desechó su escepticismo y documentó cada fenómeno sobrenatural, convencido de que la ciencia debe escuchar al misterio para expandir sus límites. Sabía que antes de aquella noche ignoraba una parte fundamental de la realidad. Al encender la camioneta, el motor rugió con dificultad, como protestando. Al salir del camino de piedras, el viento volvió a envolverlos en un murmullo tenue. Un coro de voces infantiles susurró sus nombres con gratitud y un dejo de advertencia. Claudia apretó el amuleto que colgaba de su cuello y una sonrisa triste cruzó su rostro. Sabía que Santa Rosalía seguiría viva en el susurro del aire, recordándoles que el pasado nunca muere del todo.